Estamos aquí en las instalaciones de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Lo primero que quiero hacer es presentarme. Yo soy la doctora Margarita Slack de Cederboim, soy miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y este año se me ha honrado, en este bienio del 2014 al 2016, se me ha honrado en participar como directora del comité editorial. Comité editorial dentro de la APM. Ahora, quiero comentarles que tenemos muchos objetivos dentro del comité editorial y uno de ellos es tratar de conocernos entre todos nosotros para poder enriquecernos uno con el otro y poder intercambiar todo lo que tiene que ver con nuestro bagaje cultural y en especial del psicoanálisis. Hoy con nosotros está el doctor Kalic, a quien agradecemos muchísimo su activa participación en nuestra institución y en especial en el taller que va a impartir el día de hoy y el día de mañana y se titula Introducción al estudio de la alteridad de la Escuela Francesa del Psicoanálisis. Deseo mencionar, ante todo, una reseña para que todos conozcamos al doctor Kalic y quiero comentarles que es miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional y de FEPAL, coordinador de los Working Parties de América Latina, miembro del Comité Científico de la Fundación Jean Laplanche del Instituto de Francia y editor por América Latina del International Journal of Psychoanalysis. Seguro que este taller va a ser de interés para todos nosotros, pero antes de iniciar este taller me gustaría formular algunas preguntas aprovechando la amable presencia del doctor Kalic. Entonces, me preparé algunas. ¿Cuáles son los temas que abarcará en este taller en especial, doctor Kalic? Bueno, muy buenos días. Gracias, Margarita, por toda tu presentación y tu amabilidad. Y quiero decir que te olvidaste de algo muy importante, porque soy miembro honorario de APM. Y eso creo que debe ser algo que se debe recordar. Prestigia. Sí, a los dos. Entonces, me preguntaste qué vamos a hablar en este taller. En este taller, este es un taller de introducción al pensamiento francés. El psicoanálisis francés, por muchos motivos, fue un poco alejado del conocimiento general del psicoanálisis por muchos años, por las situaciones de Lacan, situaciones personales de todo el grupo de Lacan, y la Asociación Psicoanalítica Internacional estuvo alejada del conocimiento de prácticamente todo lo que tuvo a ver con Lacan por muchos años. Entonces es necesario que ahora haga, como Lacan decía, que se debe hacer un regreso a Freud, se debe hacer un regreso también a Lacan y a lo que pudo contribuir al psicoanálisis en el mundo y todo que se desarrolló después. Entonces, en este taller, específicamente hoy, vamos a hacer una introducción al pensamiento de Lacan. Y en los próximos dos talleres, uno va a ser sobre Pierre Lanier, que es uno de sus discípulos más conocidos, y el otro va a ser sobre Jean Laplanche, que es otro de sus discípulos muy conocidos. Quisiera aprovechar este momento, Carlos, para comentarte que contigo, con el doctor Carlos Kalic, comienza la actividad científica del bienio 2014 y 2016 en nuestra Asociación Psicoanalítica Mexicana. Y a propósito de todo esto, es que quería preguntarte cuáles son, a su criterio, las dificultades que ofrece incluir el pensamiento francés dentro de las asociaciones psicoanalíticas.
Bueno, eso es una pregunta que exige una respuesta larga, porque es toda una historia del psicoanálisis francés y también la de Lacan personalmente y de IPA por otro lado. Entonces voy a intentar hacer el cuento un poquito corto para poder eh, ser, estar adecuado a los tiempos de aquí, pero es largo. Te digo que eso es algo largo. Lo- Todo empezó con el problema de la ubicación del psicoanálisis en Francia, porque en Francia el psicoanálisis en un primer momento no fue bien acepto. Es al contrario de lo que es hoy en día, que en Francia está muy involucrado en la cultura, pero en los principios el psicoanálisis no fue bien acepto y entonces la Sociedad Psicoanalítica Francesa, la Sociedad Psicoanalítica de París, que era la única sociedad que había, hacía un esfuerzo muy grande para tener el psicoanálisis integrado a una especie de cultura y eligió hacer lo que de alguna manera se hace hoy en día, que es un problema que podemos hablar después, pero subrayar los aspectos biológicos y la cientificidad vinculada a la universidad y los criterios de ser una disciplina científica con bases biológicas. Eso Marie Bonaparte, por ejemplo, fue una fuerte promotora y, y, eso hizo con que los principios del psicoanálisis francés fueron muy diferentes de lo que son hoy en día. Muy biológico, muy restrito a una disciplina llamada científica entonces. Y eso, Lacan se opuso a eso. Lacan decía, porque venía de una formación más humana de las humanidades, y decía que el psicoanálisis no tiene una base biológica, que la base biológica es el cuerpo del hombre, pero del cuerpo del hombre sale otra cosa que es totalmente diferente. Es una propiedad emergente. Y eso promovió desde un principio una oposición a Lacan. Lacan era un hombre muy inteligente, con mucho culto, que transitaba por los medios culturales más elevados de la filosofía, de la sociología, y conocía mucho. Y era también una persona que no se furtaba del placer de discutir y debater. Entonces, desde un principio había oposición a Lacan y su postura, porque decían que la postura de Lacan era contraria a la integración del pensamiento psicoanalítico en la cultura francesa de entonces. Ajá. Y con el tiempo, eso fue haciendo como que hubiera muchos puntos de discusión y ruptura, hasta que Lacan fue, no sé cómo decirlo en español, pero fue expulsado. Fue expulsado de la Asociación Internacional. Y con eso, todo su pensamiento salió de la Asociación Internacional también, se puso como el malo del cuento. Así y el pensamiento de Lacan se puso en las escuelas lacanianas, que él mismo fundó, creó una, después otra, y en ese momento integrar el pensamiento de Lacan tiene las siguientes dificultades. La primera, Lacan hablaba de una manera muy hermética. Si uno intenta leer los textos de Lacan sin tener algún preparo anterior, se pone como en un rompecabezas, porque casi no se puede entender lo que él dice. Él habla desde la filosofía también. Utiliza mucho la filosofía, pero es más complicado con filósofo, porque él tiene una manera de hablar. Él decía que tenía que hablar como si fuera para transmitir el propio inconsciente. Pero yo creo, eso es mi opinión personal, yo creo que eso es un estilo de decir cosas para que los otros tengan que pensar muchísimo por qué está diciendo. No se entiende lo que dice en un primer momento.
y algunas de las cosas dice de una forma tan paradojal que puedes llevar muchos años pensando hasta que puedes entenderlo. Además del discurso lacaniano, que es tan especial y específico, ¿qué otras diferencias encontrarías entre el psicoanálisis de la época freudiana y el actual, digamos, ¿no? La actual hay muchas diferencias que no son solo de Lacan, porque el pensamiento humano evolucionó, se desarrolló en esos ciento y pocos años desde que Freud empezó a trabajar con psicoanálisis. Por ejemplo, toda la humanidad pasó a considerar que el observador participa de la observación. Eso no es algo del psicoanálisis, pero algo de todas las disciplinas, que se sabe hoy en día que no hay una observación neutral, que siempre que se observa una experiencia... Hay una injerencia del sujeto. Sí, entonces el observador participa de la observación. Entonces, por ejemplo, la neutralidad como tal propuso Freud, se tuvo que cambiar. Y eso no es de Lacan ni de un grupo, pero todo el psicoanálisis pasó a considerar, por ejemplo, la contratransferencia, la intersubjetividad, el campo psicoanalítico, que son cosas que son muy diferentes de que Freud planteaba, porque no había posibilidad de pensar los fenómenos humanos, aunque Freud fuera un genio, y anticipó muchísimas de esas cosas, a algunos no pudo anticipar, lo que me parece adecuado, Así normal. Es. Siendo Carlos Kalich un especialista en el estudio de la mente humana, ¿cuáles son a su criterio, digamos, las patologías actuales que más representan hoy a la población? Bueno, eso de las patologías actuales es un tema muy interesante, pero otra vez te voy a decir que es largo, porque se tendría que pensar primero si son patologías nuevas o si son maneras nuevas de hablar de la patología. ¿Como nuevos disfraces? No sé si disfraces es la palabra, pero nuevas presentaciones. Porque, por ejemplo, no conocíamos nosotros narcisismo como conocemos ahora. No éramos capaces de dar la importancia que ahora podemos darle. Entonces, si vamos a decir que hoy en día tenemos más narcisistas en el consultorio, no sé si tenemos más narcisistas. Sé que ahora tenemos la capacidad de observar el fenómeno. No, por ejemplo, lo que antes se llamaba histeria, hoy en día se llama de muchas otras cosas. Casi no se habla tanto de histéricos, pero se tienen muchos pacientes que tienen presentaciones de otras formas, pero que si vas a estudiar su estructura son histéricos. Y se presentan como, por ejemplo, anoréxicos, bulímicos, algunos con patologías en la acción, y creo que eso se mezcla con los anoréxicos verdaderos, se mezcla con patologías de la acción, pero hoy en día se habla mucho de las patologías del vacío, que esto es todo un lío, sería muy largo de hablar, pero son cosas que creo que empezamos a conocer mejor y por lo tanto podemos subrayarlas mejor. No sé si los pacientes cambiaron, creo que eso es una duda que se tiene. No sé si los pacientes cambiaron o si nosotros tenemos una otra capacidad de ver el fenómeno. O sea, que lo podemos ver más profundamente porque tenemos otra mirada. Algunos más profundamente, otros no tanto, porque va para el bueno y para el malo también. Por ejemplo, eso de la histeria, creo que va para el malo, porque dejamos de diagnosticar histeria hoy en día y deberíamos hacerlo. Creo que es un llamado de atención que estás haciendo, ¿no? Hablando de la planche, hablando de la alteridad, uno de los problemas más acuciantes dentro del psicoanálisis, dentro del pensamiento humano, es qué pasa con la violencia hoy que podemos ver en cada lugar en el mundo, aún en el fútbol.
La violencia es parte de la humanidad. Es algo que es mayor que la posibilidad de tener una mente capaz de evitar que esos fenómenos violentos tengan una especie de solución. Eso Freud lo discutió con Einstein en esa conocida cambio de correspondencias sobre la guerra. Sobre la guerra, el porqué de la guerra. El porqué de la guerra, donde dice que la violencia no se va a terminar. O sea que es intrínseco al ser humano el ser violento. El ser humano, antes de ser humano, el primitivo del ser humano sí es violento. Y lo que hace con que el ser humano pueda dejar de ser violento exactamente es tornarse humano, es tornarse civilizado, es tornarse un ser que tiene preocupación con el otro, es tornarse un ser que tiene la consideración por el otro, no solo con su narcisismo, pero ni con su primitividad, con su deseo, con su satisfacción, pero también la consideración con el otro, con la preocupación con el bienestar colectivo, con las cosas que exigen un trabajo, el trabajo de civilización. El trabajo de civilización no es solamente una especie de educación, es una maturación del ser humano. El ser humano, cuando se torna cada vez más humano, esencialmente humano, matura cosas que permiten que pueda no ser violento, no ser abusivo. Matura sería madura. Madura. Madura cosas, sí. O sea, ¿debería reprimir el sujeto su propia violencia para ser humano? No creo que la palabra sea reprimir. Creo que hay una transformación. Creo que con la maduración porque puedo hablar un portuñol fluido, pero... No, tú hablas muy bien el portuñol. Pero no tengo todo el vocabulario necesario. Perfecto, yo te ayudo. Pero entonces, hay una transformación. Esa transformación es la transformación de un ser animal en un ser social. El ser social no es solo producto de la educación, es una transformación humana que hace que el narcisismo se transforme también en un elemento socializador. Bion tiene una expresión que es muy... interesante. No solo interesante, tiene una plasticidad, una figurabilidad, porque dice que es pasar del narcisismo al socialismo. Y socialismo. No socialismo de la ideología, pero el socialismo, de poder tener el otro en consideración. Y eso es una transformación. Cuando se pierde esa transformación, la tendencia es invadir el espacio del otro, no tener el otro en consideración. Y eso tiene, lamentablemente, tiene refuerzos en las estructuras sociales. Entonces hay momentos que, al revés de se privilegiar el crecimiento humano, la consideración por el otro, se privilegia la satisfacción, el placer, la vía más corta, y ahí tenemos violencia. En el siglo XXI tenemos un problema enorme, que tenemos una cultura toda volteada al placer, otra vez, al placer rápido, barato, light, y con velocidades de la computadora, y todo eso es un trabajo negativo a la humanidad. Ahora, y una pregunta que seguramente muchos están muy interesados en saber, siendo tú el coordinador de los Working Parties por América Latina, ¿podés contarnos de qué se trata un Working Party? Bueno, los Working Parties fueron creados por la Federación Europea como en la mitad de la década de los años 90, con el objetivo de ofrecer una otra manera de hacer investigaciones en psicoanálisis. La investigación empírica no tenía los resultados que se esperaba. Se invirtió
muchísimo, la Asociación Internacional y la Federación Europea invirtió muchísimo en investigación empírica con resultados muy discretos, y la Federación Europea tuvo la idea en los años 90, y quien tuvo esa idea fueron dos personas, Heide Feimer de Argentina y David Tuckett de Londres, que hicieron una propuesta de hacer investigaciones de otra manera. Y esa otra manera era el estudio clínico, y promover un grupo de trabajo para estudiar determinados temas que fueron temas de investigación. Entonces, algunos grupos se crearon para estudiar, por ejemplo, las teorías implícitas de la mente, otros para estudiar el comienzo de las sesiones de análisis, el término del psicoanálisis, y ese grupo que yo coordino en América Latina estudia, que se llama los métodos clínicos comparados, estudia dos cosas: el modelo implícito del analista y la comunicación entre los analistas, por eso comparado. ¿Qué expectativas hay respecto a este Working Party? Como este es un grupo de trabajo que tiene una intensidad, son 12 horas continuadas de trabajo con un único caso. O sea, se trabaja 12 horas en forma continua con un caso que se presenta por primera vez. Con un caso que se presenta por la primera vez, y se estudia las interpretaciones de una manera profundizada para llegar al modelo implícito del analista y para llegar a la posibilidad de comunicar entre los analistas. Creo que eso es un trabajo muy interesante, muy intenso, muy activo y también muy placentero. Yo siempre digo que hago muchas cosas, pero tengo que pensar que son divertidas. Claro. Si no son divertidas, no quiero hacerlas. Así es. Pero entonces el Working Party, el grupo de trabajo, es un lugar para pensar el caso, para pensar la interpretación, para pensar el modelo implícito, y creo que eso es algo que todos gustamos de discutir. El psicoanálisis clínico es algo que es un placer para todos. Entonces creo que va a ser divertido como siempre. Además del estudio profundo que se realizó, que tú realizaste con Lacan, sé que eres un especialista en Jean Laplanche. ¿Puedes comentarnos cuáles son las líneas fundamentales científicas de Jean Laplanche y por qué has elegido justamente Jean Laplanche para profundizar en tu pensamiento científico? Eso, no sé si tengo una contestación así clara. ¿Por qué me involucré con Laplanche? Me empecé a involucrar y el propio Laplanche me invitó para muchas cosas, y eso fue creando un ambiente de trabajo. Y cuando él creó su fundación, esa fundación fue creada en 2007, me invitó a ser parte del comité científico. Entonces, desde entonces estoy muy cercano a la fundación, como estuve cercano a él antes que se muriera. Pero su contribución es muy importante, porque Laplanche era una persona con una metodología muy precisa, muy estudiada. Laplanche era un filósofo antes de ser médico y antes de ser psicoanalista. Pero no era un filósofo que estaba empezando a estudiar. Ya era el profesor titular de filosofía de la Sorbonne. Era el catedrático de filosofía de la Sorbonne cuando decidió hacer medicina y psicoanálisis. Lo hizo medicina para hacer psicoanálisis porque era necesario entonces. Entonces hay muchos puntos muy importantes en su estudio, exactamente por su capacidad metodológica de estudiarlas en profundidad. Él hace su frase más conocida sobre su metodología es poner Freud a trabajar. No hacer solo un regreso a Freud, ni dar a Freud la autoridad que tiene, pero poner Freud a trabajar. En la praxis. No solo en la praxis, pero también con sus teorías. Okay. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. A ver.
Laplanche estudia con muchos detalles los 3 ensayos sobre la sexualidad y dice que Freud ahí hizo un desvío, porque empezó estudiando la sexualidad y la manera en que la sexualidad entraba. 1905. Sí, pero por necesidades o por su pensamiento, se fue por el biológico, por las fases que están cercanas a lo biológico, que son en las etapas. Las etapas y todo. Y Laplanche dijo que eso es un desvío biologizante de Freud, Ajá. que salió de la alma humana para intentar poner algo de la estructura biológica en la sexualidad. Entonces Laplanche hace lo que él llama la conclusión de la revolución copernicana, que Freud lo empezó al poner el centro el hombre, y no la biología. ¿Y qué consecuencia tiene eso? ¿Así? Que para Laplanche la sexualidad no es algo que viene y produce fases, pero todo el psiquismo humano es creado por la presencia de la sexualidad. Y la sexualidad para Laplanche no viene de la biología, pero sí viene del contacto con la sexualidad del otro, con la alteridad. La sexualidad del otro se impone al bebé, al pequeño humano, como llama Laplanche, y por no tener el código necesario para poder entenderla, él tiene que producir todo un psiquismo para entender el mensaje enigmático del otro, el mensaje enigmático sexual del otro. O sea que tenemos muchísimo trabajo nosotros como psicoanalistas para poder tratar de humanizar más a los seres humanos. Sí, sí, eso debería ser el trabajo social tal vez más importante del psicoanálisis, que es ayudar a la humanidad a ser más humana. Estoy segura que aquí en la Asociación Psicoanalítica Mexicana es una de las preocupaciones más importantes, que es cómo llevar el psicoanálisis a la gente. En relación a esto, porque son temas que nos preocupan, queremos realmente agradecer muchísimo tu participación y reiterar que estamos muy honrados de recibirte aquí en nuestra casa. Muchísimas gracias, Carlos Kalich. Es un placer y verdaderamente un gusto estar aquí en APM otra vez. Muchísimos éxitos. Okay, gracias.